en la línea que manejamos un robot sumo, un robot mini sumo y un robot seguidor de línea, pues son las líneas con las cuales nos hemos enfocado y ahí ya pues proyectándonos a también estar en una nueva línea llamada robot UFC. Entonces, para que me conozcan, entonces estos son mis datos, para que los tengan a la mano. Yo pertenezco a la escuela SBTI, al programa de Ingeniería Electrónica. Mi correo institucional es william.cuevas@unad.edu.co y mi Skype wac_piso401. Entonces, quien esté interesado en empezar a investigar, empezar a trabajar en este tema de robótica o electrónica, bienvenido. La idea es que nos contactemos y empecemos a hacer cosas entre todos. Entonces, bueno, al público asistente le pregunto, ¿qué entienden de robótica? ¿Qué saben de robótica? ¿Han alguna vez participado en un evento de robótica? ¿Qué han hecho? Por ejemplo, quisiera saber el perfil de ustedes. Entonces, por favor, ahí uno a uno, vayan comentando. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escuchan? ¿Sí le escuchamos? Bueno, yo soy Óscar Alvarado, estudiante de Ingeniería Electrónica de octavo semestre. Lo que yo entiendo por la robótica es que son diversos sistemas, una configuración de circuitos electrónicos, ingeniería mecánica y diseño, pues con una finalidad o con un objetivo específico, realizar una acción, un proceso, etcétera, etcétera. Listo. Oscar, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, bueno, robótica básicamente es el conjunto de funciones mecánicas y electrónicas que Ingeniero, se fue el audio, ingeniero. Te reciben bien. Se siente como en casa, así que es momento de vivir aquí. Gran Abaco está ubicada a solo 290 kilómetros. No, señor, no le estamos escuchando. De islas pequeñas o cayos recorren el lado atlántico de la isla y ofrecen algunas de las comunidades residenciales más populares de las Bahamas. La gente de bienes raíces de la localidad Sarasam mostrará a Inge, William, ¿alguno de los compañeros tiene también el micrófono abierto? Porfa, para que lo cierre. Aún no lo escuchamos, Inge, William. Aló. Ahí sí, ahí ya lo escuchamos. Se me apagó el micrófono, no sé por qué. Vale, perfecto. ¿Nos escucha bien, sí? Sí, señor, le escucho bien ahí. Listo, perfecto, vale. Entonces, bueno, les decía que, bueno, que básicamente la robótica es como aquella rama que integra electrónica y mecánica con el fin de ser aplicada en un proceso o en un procedimiento, bien sea industrial o bien sea con fines también recreativos, deportivos o de competencias. Encontramos en la parte de robótica de competencia, tenemos como tres categorías que son los sumos, mini sumos y seguidores. Ya pues también tenemos los robots UFC, que ya vamos a mostrar cada una de esas categorías, pero también tenemos como la robótica industrial. Entonces ya salimos a la industria y miramos que, por ejemplo, las grandes fábricas tienen ya todos los sistemas automatizados y eso también sigue siendo robótica, porque es como yo empleo dispositivos mecánicos controlados con robot, con electrónica, para que me hagan un proceso, un procedimiento. Entonces, voy a mostrarles uno de nuestros ejemplares que tenemos, es un videito pequeño y ya mostramos uno ya en vivo. Entonces, iniciamos.
Entonces, el que tenemos ahí en pantalla es un robot Minisumo autónomo. Minisumo autónomo, ¿por qué? Porque él mismo es el encargado o está programado para que a través de unos sensores detecte unos objetos y en este momento pues los saque de un dojo. Esa es como la primera categoría que tenemos, entonces el robot Minisumo. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que hace es ir buscando un objeto, y cuando lo encuentra, pues de una vez lo saca del dojo que tenemos en pantalla, pero para sacarlo, pues él también tiene unas limitantes y es que no puede salirse del espacio en blanco. ¿Listos? Entonces, esa es como la función de él. Este fue pues, una de las competencias en las cuales hace poco participamos y ocupamos el tercer puesto en una competencia internacional, logrando certificaciones para ir a México, Argentina y Perú. Son las certificaciones que logramos con ese robot. Vamos a verlo en funcionamiento a continuación. Entonces, aquí de compartir pantalla. Dejar de compartir. Ahí sí estaba viendo mi pantalla, ¿no se refresca un poquito? Creo que sí, ¿cierto? Sí. Ya de compartir. Listos. En este momento no se ve, Inge, la pantalla. No, es que estoy cambiándome acá. Ah, ya, listo, perfecto. ¿Cómo? La cámara. Tengo la cámara web. En un momento ya solucionó aquí un tema técnico porque el celular no me dejó voltear la cámara. Espera con ustedes un momentico. Ahí todos están viendo la cámara. Sí, ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, ingeniero. Listos. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro robot Minisumo en la pista. Entonces vamos a ponerlo en operación. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, por ejemplo, él para iniciar depende de una señal enviada por un control. Entonces, desde el control nosotros le damos el encendido y él va a hacer la función de búsqueda. Entonces, por ejemplo, es uno de los primeros prototipos que tenemos, pues que es el robot Minisumo. ¿Qué tiene este robot Minisumo? Este robot Minisumo es un robot que tiene un peso de 500 gramos, cuenta con 5 sensores y 2 motores para su movimiento. Entonces ya lo que es que vamos a mirar de qué se compone y ya puedes empezar a mirar cada uno de los elementos y programarlos. Entonces ahí empieza la operación. Entonces como se pueden dar cuenta, él llega a la línea blanca.
y ahí ya detecta, no, ahí se alcanzó a salir. Entonces, si hay objetos, empieza a detectarlos, a buscarlos. Y él tiene un algoritmo de seguimiento, entonces se llama un algoritmo de seguimiento. Listo. Ese es nuestro primer robot que tenemos como por parte del equipo. Sumo, pon el sumo ahí. El otro robot sería el robot Sumo, que es un robot mucho más grande, que tiene un peso de 500 gramos, de 3 kilogramos. Entonces, pues, si se puede dar cuenta, el tamaño es diferente, ¿cierto? Electrónicamente, pues, el funcionamiento casi que es similar, solo que ya los elementos son de más potencia. Entonces ya es un robot Sumo, que es para convertirse también igual a 3 kilogramos. Y finalmente tenemos el robot seguidor. Entonces, que la idea es que ustedes de pronto pues miran cuál seguidor de bajo costo. ¿Para qué categoría de pronto pueden vincularse y empezar a trabajar? Y el otro ya es un seguidor que tenemos, pues, Amateur, que es un seguidor de línea muy básico, la verdad. Muy básico. El cual consta de 2 motores, una placa de control y sus respectivos sensores para detectar la línea. Si se dan cuenta, pues está ensamblado muy básico, es de bajo costo. El costo de ese robot es aproximadamente de 100.000, entonces pesos más o menos está en ese rango. Mientras que, por ejemplo, el robot Mini Sumo sí tiene un costo ya de 1.200.000 y el robot Sumo tiene un costo de 2 millones de pesos por sus componentes. Pues cada motor sí ya son un poco más costosos. ¿Se lo puedo poner a pillar? Listo. Entonces, bueno, eso es lo que, como que las categorías que tenemos, o las categorías que se pueden llegar a tener, para que ustedes pues, sepan o conozcan un poco de lo que es la robótica y qué es lo que se quiere llegar acá. Entonces, la idea es que nosotros con este taller podamos llegar a programar, sepamos también cómo diseñarlos, cómo parte también de la parte mecánica, en el software SolidWorks, que luego es donde vamos a mirar el modelado mecánico de cada una de las piezas, porque pues, están hechos a la medida, bajo ciertas características técnicas, para lo cual el ingeniero Juan David en la siguiente sesión, en el siguiente taller, nos va a apoyar con esa parte mecánica. Entonces, básicamente, entonces, ¿de qué se conforman todos estos robots? Ya me da aquí la pantalla. Pantalla. ¿Ya? Pero es que la batería, el problema de la batería de... Entonces, para entender un poco qué es la robótica, tenemos que entender que es movimiento básicamente de piezas mecánicas, como por ejemplo los motores. Entonces, vamos a hacer una simulación muy pequeña y vamos a empezar a mirar cómo se mueve un motor, o por qué yo debo programar, o cómo es que yo empiezo a montar toda la programación alrededor de los motores. Entonces, un motor es un elemento rotacional, el cual convierte energía DC o AC, dependiendo pues si es un motor alterno o continuo, en movimiento, entonces energía mecánica. Entonces, para realizar como concepto de funcionamiento, vamos a colocar acá una cosa, lógica. Entonces, yo parto del principio básico de la energía, donde si yo energizo por una hornera el motor con un voltaje positivo, él tendría que empezar a moverse. No movió, tengo que ponerle aquí con voltajes y para más bien porque no vamos con etiquetas. Voy a colocarle tierra.
Voy a colocarle una fuente de poder. Una fuente de poder. Esta es una fuente de poder de 5 voltios para este caso, entonces vamos a simularlo con 5 voltios, estaba a 12, creo que fue el error. 5 voltios. Y entonces, cuando yo energizo mi motor, él va a girar en un sentido, ¿cierto? Entonces va a tener un movimiento en un sentido. Pero, ¿qué pasa si yo de pronto no lo energizo así, sino que le cambio la polaridad? Entonces, es decir, que yo le pongo la tierra arriba, o sea, lo paso a 0 voltios arriba y lo paso a 5 voltios abajo. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Entonces, anteriormente está girando en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, está girando en el sector de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a mirar cómo sería si lo energizo diferente. Entonces, mire que ahora gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, partiendo de ese principio, yo lo primero que debo empezar a identificar es cómo se comportan los elementos que hacen parte de mi sistema. No es lo mismo, por ejemplo, un motor DC a otro tipo de motores como los servomotores o los motores paso a paso, que son elementos que dependen de una secuencia lógica. Por ejemplo, el paso a paso depende de una secuencia lógica para ir avanzando. Entonces, por ejemplo, miremos, entonces eso se llama motor DC. Entonces, vamos a mirar ahora un motor paso a paso. Para que ustedes empiecen como a identificar los diferentes tipos de motores que tenemos. Para este caso estoy usando un simulador, se llama Proteus, que es como el con el cual yo me estoy apoyando, para mostrarles el funcionamiento de las partes. Sin embargo, pues también yo ahorita pues pasamos a algo más real, como para ver un poco mejor los elementos. Y entonces el motor paso a paso depende de unos cambios en la configuración para que gire. Entonces, por ejemplo, aquí no giro, pero aquí, pues mire que aquí giró, por ejemplo, si miramos acá, están 1, 0. Entonces, si le veo acá, pasa a 45. Si le quito, pasa a 90. Si le pongo, pasa a 135. Si le quito, pasa a 180. Si le pongo acá, 225. Si le quito acá, 270, si le pongo acá, 315, si le pongo 330 grados. Es decir, acaba de dar una vuelta. Entonces, fíjense que ahora dependo de unos pulsos lógicos para ir moviendo el motor paso a paso. La diferencia que este solo es energizar, lo que se llama el motor DC. Entonces, vamos a ver, tenemos dos partes. Entonces, vamos a marcarlo acá. Motor DC. Motor DC. Y motor paso. Entonces, el funcionamiento sigue siendo el mismo. Internamente él tiene una bobina y lo que yo hago es energizar o desenergizar la bobina para que él empiece a girar. Entonces, si yo por ejemplo, entonces miramos acá en internet rápido. Vamos a mirar acá, motor paso a paso. Vamos a mirar como internamente, pues, ¿qué es un motor paso a paso? Entonces, mire, lo puede identificar, que es un motor que trae más de 2 cables, normalmente vienen casi 6 cables, donde cada uno pertenece a unas bobinas, y entonces internamente, pues, él tiene unas configuraciones donde vienen bobinas que al energizarla, pues, produce el efecto de atracción, ¿cierto? Entonces, si yo entonces, internamente hay unos imanes, entonces yo cuando voy haciendo la atracción, voy haciendo que el movimiento se vaya haciendo circular a través de las bobinas. Entonces yo energizo un segmento, desenergizo un segmento, y entonces voy dándole vuelta. Eso es un motor paso a paso. Entonces es un motor que tiene como unas bobinas internamente. Entonces las bobinas son elementos electrónicos que básicamente constan de un enrollamiento de alambre de cobre, pero esmaltado, es decir, recubierto, para que me genere un campo magnético. Entonces él me genera un campo magnético y el campo magnético, o al pasar una corriente por la bobina, me genera un campo magnético y el campo magnético lo que hace es moverme o darle vueltas al motor. Entonces ahí estamos como identificando qué es un motor paso a paso. Entonces igual, pues existe también el motor DC, pues que su configuración es muy similar.
motor DC. Incluso de pronto iremos acá rápidamente un video de un motor DC. Entonces me voy acá, motor DC, un video. Entonces, experimento. Entonces, por ejemplo, miremos cómo puede hacer este motor DC. Entonces, por ejemplo, experimento, motor DC. Entonces vamos a mirar un videito rápido de YouTube. Por ejemplo, miremos a ver qué hay de motor DC rapidito. Y miramos que pues, la construcción es muy sencilla. En realidad, motor DC con imán. Eso quiero, o sea, esto es para que ustedes como que empiecen a entender un poco cómo es el funcionamiento de los motores, para que pues vayamos partiendo del principio físico. Entonces, como se pueden dar cuenta, esos son bobinas y los son imanes que se colocan alrededor del rotor. Entonces, lo que quiero se llama rotor y lo que está quieto se llama el estator. Entonces, cuando yo energizo, lo que hace es que se genera un campo magnético y entonces se produce la ley de atracción y repulsión. Y entonces, a través de la atracción y la repulsión, lo que se va a hacer es generar un movimiento en el rotor. Entonces, esa es como la forma en que está básicamente construido un motor DC. Entonces, si yo lo coloco una polaridad, va a girar hacia un sentido, y si lo coloco en otra polaridad, va a girar en sentido contrario. Entonces, vamos a mirar el funcionamiento. Entonces, bueno, ahí utilizamos una fuente, y mire que con solo energizarlo, ya tendríamos movimiento en el rotor, que es lo mismo que estamos haciendo con el simulador, donde lo energizamos y entonces tendríamos el movimiento. Entonces ya sabemos que si, por ejemplo, lo energizo de una forma, me va a girar hacia un lado, y si lo energizo de forma contraria, me va a girar en sentido contrario. Entonces, ¿será que el motor paso también lo puede volver? Claro, si yo hago la secuencia de forma contraria, entonces, por ejemplo, mire, yo aquí lo voy a hacer la secuencia contraria, entonces voy a colocar acá menos 90, sigue este, 135, 180, menos 225. Entonces vamos a arrancar, vamos a darlo. La primera es aquí, listos. Después viene hacia acá. 90. Después viene 135, 180. Pues entonces si yo le doy dos pulsos al revés, entonces, por ejemplo, ahora este se regresa a 135, si le quito, se regresa a 90, si le quito, se regresa a 45, si le quito, se va a 0, si lo quito, mire, ya menos 45, menos 90, menos 135, menos 180. Entonces, este es un poco más complejo de trabajar, el motor paso a paso es un poco más complejo de trabajar, porque requiere de unas secuencias lógicas, a diferencia del motor DC, que únicamente lo que yo hago es cambiarle la polaridad de conexión. Entonces, yo solo le cambio la polaridad y de una vez él cambia el sentido de giro. Pero bueno, ¿qué particularidad habrá si yo empleo motores paso a paso? ¿O dónde creen ustedes que emplean motores paso a paso? Porque los motores paso a paso yo tengo la manera de controlar de una forma más precisa el movimiento que ellos generan, mientras que con los motores DC, pues ellos van girando siempre. Muy bien, Oscar. Entonces, como lo dice su compañero, la ventaja de emplear motores paso a paso es que para mí es más fácil controlar el giro del motor, es decir, que yo puedo calcular la posición exacta, mientras que el motor DC es más complejo de controlar en su posición, porque pues él empieza a girar. Entonces, por ejemplo, decir, venga, gire 20 grados, pues es muy complejo. Cosa distinta que pasa con los motores paso a paso.
La aplicación más común y que ustedes casi que a diario la utilizan son las impresoras. Las impresoras emplean motores paso a paso en su sistema. ¿Por qué requieren motores paso a paso? Porque es que ellas necesitan imprimir letras en unos puntos muy específicos de acuerdo a unas coordenadas muy particulares. Entonces, ese es el motor. Entonces, el motor paso a paso me sirve para eso. ¿Qué otra aplicación tiene, por ejemplo, en la industria los motores paso a paso? Entonces, les voy a mostrar. Ahorita está de moda las impresoras 3D, ¿cierto? Y ustedes se han preguntado de pronto cómo funcionan los motores, las impresoras paso a paso. Las impresoras 3D. Entonces, las impresoras 3D funcionan con motores paso a paso. Entonces, donde esos motores paso a paso, básicamente me van a mover 3 diferentes ejes en mi máquina. Entonces, para todas las CNCs o máquinas de pronto de movimiento en X, en Y, por ejemplo, miremos, no así fácil, aquí un tutorial de esto, a ver qué me muestra. ¿Sí tiene? Miremos a ver si cuánto aquí me muestran, cuánto los 3 ejes. Entre más grande será, un poco más. Entonces, por ejemplo, yo tengo que mover en mi máquina el eje Z, debo moverme en el eje X y en el eje Y. Entonces, por cada uno de los ejes, yo debo colocar un motor paso a paso. Y eso ya es una aplicación, por ejemplo, de la robótica llevado a un entorno industrial. Aquí tenemos una máquina 3D, la cual básicamente pues su función es imprimirme elementos en 3 dimensiones, ¿cierto? Acá. Entonces hay uno más sencillito, pronto que pueda ver un poco más la máquina. Tenemos, por ejemplo, este tutorial rápido ahí de una CNC, que la CNC pues básicamente se llama trabajo asistido por computador. Entonces mire que yo tengo un movimiento para el eje X, un movimiento para el eje Y y otro movimiento para el eje Z. Entonces yo estoy aquí montando entonces 3 rieles y cada uno de ellos tendrá una función específica dentro de mi máquina. Entonces cuando estoy ensamblando de pronto mis máquinas, yo también puedo pues emplear esos motores paso a paso porque son más exactos, más precisos y me ayudan a tareas como por ejemplo las CNCs. Entonces, miremos una CNC en operación. No sé si usted, por ejemplo, algún momento han ido a hacer impresión láser. Entonces, perdón, impresión láser no, sino serigrafía con láser. Entonces, por ejemplo, las máquinas CNCs, pues tienen unos grandes ejes de pronto en resolución y pues son máquinas muy precisas que de una u otra forma pues me generan procesos exactos. Entonces, mire que todos esos movimientos que hacen las máquinas son movimientos computarizados que ya, digamos, han sido asistidos y mire que todo parte de un motor que es la base de todo el funcionamiento. Entonces, por eso les digo a ustedes que la robótica puede ser lo que en primer les mostré como la robótica de competencia, la robótica de introducción a la robótica, pero mire que también tiene aplicaciones industriales. También tiene aplicaciones industriales con las cuales ustedes pueden también de pronto en algún momento llegar a aplicar. Entonces, mire que el campo de la robótica no es únicamente las competencias, sino que hay muchos otros campos que ustedes pueden empezar a abordar. Esa es una CNC, por ejemplo, de 5 ejes, porque aparte de tener X, Y, Z, tiene también un movimiento adicional para las perpendiculares. Entonces, mire que yo puedo hacer otro tipo de mecanizados. Entonces, mire que
la aplicación de los motores va hasta donde yo desee que llegue. Entonces, la robótica no solo se queda en la parte de los mini sumos, en la parte de los sumos, sino que va mucho más allá. Hasta ahí va quedando claro de pronto del campo de acción de los motores de la robótica. ¿Aló? ¿Aló? Ahí se le escucha, Inge. ¿Juan David? Vamos bien, que lo escuchamos. ¿Juan David? ¿Es el seguidor? Listo. Voy a mostrarte aquí un momentico el otro robot que me hace falta mostrarles en funcionamiento. Y miramos entonces también cómo funciona este. Acá. La cámara. ¿Pero para acá es qué? Bueno, aquí vamos a ver el funcionamiento de nuestro robot seguidor de línea, pues en una pista que en ese momento pues no está como adaptada 100% para él, pues porque es una cartulina, pero pues ¿de qué consta? Una línea negra y un fondo blanco para que él diga seguir la línea. Entonces, pues, vamos a ver la base. Y entonces su operación se centra en que él debe detectar la línea negra y hacer todo el recorrido. Pues ahí por el desperfecto en la pista, pues él tiene sus pérdidas. Pero entonces es otra de las categorías de competencia. Entonces, ¿en competencia qué miden? Pues miden es que yo haga la pista lo más rápido posible. Entonces yo tengo que tener en cuenta algoritmos que de una u otra forma mejoren o controlen mejor mis robots, que ese es también como el reto acá. Entonces, pues, obviamente, entre más velocidad, pues debo procesar más rápido la información y pues hacer los robots un poco más eficientes. Pues es un robot de bajo costo. Ese era como el tercer robot que les quería como mostrar. El sumo no lo encendemos porque es que la pista no alcanza para ese y es muy rápido, la verdad. Si nos toca con una pista un poco más grande, el dojo es de dimensiones diferentes e incluso la pista es metálica para que se pueda añadir al piso. Entonces aquí ya hicieron cambio de pista a nuestro robot con un poco más de dificultad, ya que la pista no es redonda, sino la pista va a ser cuadrada. Entonces van a ver si lo pueden coordinar. Y entonces mire que ya tiene más complejidad, ya hay más grave complejidad, ya que no es como tan fácil de coger las curvas, sino que él depende de poder coger bien esos ángulos en 90 grados y la programación también debe ser un poquito diferente. Ya debo tener en cuenta unas consideraciones adicionales. Y mire que por ejemplo, ya ahí no es tan fácil para él poder continuar. También la pista no está colaborando mucho. Pero entonces son retos distintos que nos pueden colocar en los concursos. Entonces, normalmente, por ejemplo, los mini sumos, la idea es que ellos compitan contra otro robot y gana el que primero saque al otro robot a través de fuerza, pero pues en este caso, por los nuevos retos de la pandemia, encontramos que los mini sumos, pues les ha tocado ahora cubrir nuevos retos, sacar varios objetos, y igual los seguidores de línea, pues también les ha tocado adaptar las pistas en casa. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar aquí un video aquí, de nuestro seguidor de línea en competencia, por ejemplo. Entonces, vemos que ya no, o sea, el grado de complejidad de la pista al ser cuadrada cambia y él pues tiene que tener unos algoritmos propios para que él pueda seguir esa línea. La idea es que pues, le podamos mejorar la velocidad y pues son algoritmos también de que pueda ser más rápido, más que tome las curvas con mayor eficiencia, pero pues básicamente eso es la robótica. Entonces, son como las categorías que tenemos y la idea es que ustedes pues en este taller se animen y hagamos nuestro propio robot. Entonces podemos hacer un robot tan sencillo como ustedes empecemos
¿Y qué requerimos? Pues básicamente, como digo, o sea, requerimos 2 motores DC para el tema del seguidor de línea, por ejemplo, que es uno de los más sencillos, y 2 sensores. Entonces, los sensores pues ya son elementos que detectan la línea. Entonces, por ejemplo, mirámoslo en el mercado, tenemos varios tipos de sensores. Por ejemplo, tenemos los QR 1114, que es una referencia de sensores, los cuales lo que hacen es arrojar un rayo de luz láser, y la luz, si es en superficie blanca, será reflejada, y si es superficie negra, no será reflejada. Entonces, esa es la forma que esos sensores detectan la línea. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, entonces, mire que cuando es superficie blanca, refleja, y entonces detecta el reflejo. Yo tengo un emisor y un receptor. Pero si es negra, pues la luz del color negro, recuerden que siempre absorbe la luz, y la luz no va a poder penetrar en el receptor, y por ende, pues él me dirá que no hay nada. Entonces ya puedo, a partir de condiciones, empezar a determinar cómo quiero que sea el movimiento de mi robot. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a programarnos rápidamente cómo serían las condiciones, por ejemplo, para mi motor, para mi robot seguidor de línea. Entonces voy a montarme aquí rapidito un seguidor de línea. Entonces, ¿qué requiero para mi seguidor de línea? Pues básicamente requiero 2 motores DC, ¿cierto? Y necesito crearme como unas condiciones en mi seguidor. Entonces, tengo un motor acá. Tengo por otra parte mi motor. Entonces, tengo 2 motores. Entonces, voy a colocar acá que este va a ser el frente de mi robot. El frente. Y entonces voy a colocar unos sensores. Entonces, por ejemplo, voy a basarme o sea, los sensores no son más que interruptores, pues que son controlados por una luz. Entonces voy a colocar acá como interruptor. Entonces voy a colocar un logic state, se llama. Entonces un estado lógico. Entonces tengo 2 sensores, los cuales básicamente me van a arrojar a mí una información de 0 si está en negro y 1 si está en blanco, ¿listo? Entonces es lo que yo quiero manejar acá. Entonces 0 si está en negro, y 1 si está en blanco. En el seguidor de línea, como se pueden dar cuenta en el video, la superficie negra es la línea por la cual yo debo siempre recorrer. Mientras están los 2 sensores en negro, yo debo avanzar. Pero si un sensor, por ejemplo, en blanco y el otro en negro, pues yo debo cambiar el giro, o sea, es decir, controlar el giro. Entonces, mientras estén en negro, estos motores deben ir avanzando hacia el mismo lugar. Entonces, vamos a hacer la programación para esos motores. Entonces, vamos a ir acá. Entonces, yo sé que ustedes han manejado los números binarios, y yo sé que usted de pronto ya ha manejado lógica combinacional, o sea, álgebra de booleana. Entonces voy a partir de ahí, pues, y vamos a ver que es muy fácil de programar. Entonces voy a colocar acá una tabla. Entonces voy a colocar acá sensor izquierdo. Voy a colocar acá sensor derecho, y voy a colocar acá la salida para el motor 1 y la salida para el motor 2. Motor 2. Listos. Sensor izquierdo, sensor derecho, salidas para los motores 1 y 2. Entonces miremos cómo se funcionaría mi sistema acá. Entonces tengo 2 entradas, 2 salidas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cada uno de los casos. ¿Qué pasa si el sensor izquierdo es 0? ¿Y qué pasa si el sensor derecho es 0? ¿Qué debe pasar con el motor 1 y con el motor 2? O sea, dijimos que 0 es negro. Entonces voy a colocar acá en etiqueta. 0 es en negro, 1 en blanco. Entonces tengo 2 sensores. La idea es que los 2 estén en negro para que puedan avanzar, y ya miramos las condiciones para las otras condiciones. Entonces, por ejemplo, miremos, ¿qué pasa si los 2 motores están en negro? Los 2 sensores están en negro. ¿Qué deben hacer los motores 1 y 2?
Deben girar. Deben girar hacia qué lado. O sea, ¿cuál es la función que tiene que hacer? Avanzar, ¿cierto? O sea, si están Sí, en, avanzar mientras sea negro. mientras sea Cero los negro, dos. recuerden el video, pero recuerden que el video era que mientras estuvieran los dos en negro, o sea, es decir, mientras estén en la línea, deben avanzar los dos. Entonces, esa es la lógica. Entonces, mientras estén en negro, avanzan los dos. Entonces, aquí voy a colocar acá, avanzar, y el motor 2, avanzar, ¿cierto? Entonces, voy a colocar acá las palabras avanzar, listo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el sensor izquierdo está en blanco? O sea, pasó, o sea, se me está yendo mi robot hacia el lado izquierdo, es decir, porque si está en negro, quiere decir que la línea negra estaría aquí. O sea, el robot será como, sabemos que lo que está en medio de esas dos líneas, es lo que va a tomar como la línea negra. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, me quedó un sensor negro, es decir, el sensor derecho me quedó en negro, pero el sensor izquierdo me quedó en blanco? Es decir, que tengo una condición en la que tengo un 1 en el sensor izquierdo y un 0 en el sensor derecho. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo hago para corregir el error? ¿Qué debo hacer? Les voy a colocar acá. Detener el motor 2 y solo avanza el motor 1. El motor 1 y motor 2. Entonces, voy a colocar acá sensor izquierdo y sensor derecho. Entonces, la lógica que yo haría es, si yo quiero que corrija, o sea, yo quiero que se meta hacia ese lado, debo avanzar con motor 1 y parar el motor 2. Al momento que yo avance con M1 y pare a M2, el robot automáticamente va a girar, va a hacer este giro, ¿cierto? Va a girar, y va a volver a meterse en la línea hasta que el sensor ingrese. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues avanzar con el motor 1, perdón, y detenerme con el motor 2. Entonces, detenerme. Entonces, deténgase con el motor 2. ¿Qué pasa ahora si es el caso contrario? Entonces, el caso contrario es que la línea quedó por fuera. Y entonces aquí tengo un 0. Y acá tengo un 1. ¿Qué debe pasar? Entonces, lo que debe pasar es Lo contrario, dije. La operación Detiene el inversa. motor 1 y avanza con el motor 2. y debo detenerme con el motor 1, ¿cierto? Entonces, esa es la función que debo aplicar ahí. Entonces, debo decir que si es 0 y si es 1, entonces que se detenga el motor 1 y que avance el motor 2. Pero ¿qué pasa si de pronto ambos sensores, o sea, qué pasa si ambos, por ejemplo, quedaron por fuera? O sea, porque puede ocurrir, ¿cierto? Puede que mi robot se me salga. Y entonces en algún momento voy a obtener una opción 1-1, es decir, ambos en blanco. ¿Qué debe pasar en ese momento? ¿Qué pasa si quedan ambos en blanco? Pues hay varias formas de solucionarlo. Uno, que por ejemplo, yo aplique reversa, ¿cierto? Entonces, que pronto yo puedo echar reversa y entonces retroceda con los dos motores hasta volver a la línea. Cuando ya vuelvo a la línea, pues puedo ya seguir mi camino. Otra, que por ejemplo, yo sepa cuál fue el último estado antes de salirme, es decir, si me salí por la izquierda o por la derecha, y de alguna forma tomar la condición 2 o la condición 3, pues dependiendo por el lado que yo me salí. Entonces, yo sé que la última vez yo estuve saliéndome, por ejemplo, por el lado derecho, entonces yo sé que debo moverme de regreso a la pista por ese lado. Pero si me salí por la izquierda, entonces debo moverme por la pista por la base hacia la derecha. Entonces, ahí es lo que yo debo determinar. Entonces, o por ejemplo, yo pues no, venga, pues déle reversa y regresen. Pues son formas que yo tengo de tomar decisiones. O simplemente le digo, venga, si se sale, si queda en blanco, entonces quédese quieto. Entonces deténgase los motores. Si no quiero retroceder. Entonces son posibilidades que yo puedo plantearme ahí.
Entonces, por ejemplo, miremos a ver. Entonces voy a decirle que cuando sea 1, 1, pues cuando sea 1, 1, 1, yo quiero que cuando sea 1, 1, por ejemplo, se detenga con nosotros, entonces voy a decirle que se detenga acá y se detenga acá. Listos. O sea, que queden los dos en ceros. Entonces, no voy a hacer absolutamente nada. Entonces, detener, voy a tomarlo como un 0, avanzar, voy a tomarlo como un 1. Entonces, voy aquí a crearme como... Entonces, voy a colocar aquí esto, o sea, avanzar es un 1. Entonces, voy a colocar aquí etiqueta, entonces acá. Avanzar es un 1, o sea, es decir, hay que darle voltaje. Y detener es un 0. Entonces, no hay que darle voltaje al motor. Y entonces, usamos la lógica, entonces, de álgebra de Boole, que se llama así álgebra de Boole, para mirar las condiciones. Entonces, por ejemplo, por programación yo puedo decir, venga, si el sensor izquierdo y el sensor derecho están en 0, entonces avance, es decir, saque un 1 por el motor 1. Si está el sensor 1, el sensor izquierdo en 1 y el otro en 0, también avance. Pero si está el sensor izquierdo en 0 y el motor derecho en 1, deténgase. Si está el sensor izquierdo y el sensor derecho en 1, deténgase. Yo lo puedo hacer por programación, ¿cierto? Y es una forma de hacerlo mediante un algoritmo. Entonces yo le puedo decir, venga, sí, ¿qué es para ustedes? Un if, ¿cierto? Ustedes lo interpretan como un if. Y es un if anidado bajo dos condiciones. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo incluso hasta montarme un flujo del proceso. Entonces yo puedo hacer un diagrama de flujo del proceso y puedo decir qué pasa con cada condición y armar mi diagrama de flujo. Y a partir de eso generar unas condiciones y ya con eso muevo mi motor, si yo lo puedo hacer por programación. Pero voy a irme aquí con lo más sencillo, electrónica básica. Entonces, electrónica básica, ¿qué es? Entonces, que el motor 1 va a estar en 1 cuando el sensor izquierdo y el sensor derecho sean 0 y cuando el sensor izquierdo sea 1 y el sensor derecho sea 0. En lo demás será 0. Entonces, eso se llama, pues, en la álgebra booleana se llama un... Por mi término, entonces, por ejemplo, decía, entonces, creo que la cosa sería, si sensor izquierdo negado, porque es un 0, multiplicado por el sensor derecho positivo, más la otra condición que viene siendo, que es el sensor izquierdo, sin negar, por el sensor derecho negado. Entonces, eso sería la condición para el motor 1. Entonces, es igual a motor 1. Entonces, esto es una ecuación booleana. Pues, yo lo voy a hacer aquí a punta de electrónica básica, pero la idea es que lo podemos programar. Que pues ustedes ya hacen la capacidad de programar. Entonces, si sensor de izquierdo negado que valía 0, por sensor derecho negado. Acá también es el sensor derecho negado, más sensor izquierdo sin negar por sensor derecho negado. Entonces, bajo esas condiciones voy a obtener un 1 en la salida. En otro caso sería un 0. Entonces, esto se puede interpretar como que es la multiplicación de una compuerta AND donde sus entradas son negadas, es decir, estas son las entradas, van a ir a una compuerta NOT, y entonces yo voy a verlo de la siguiente forma. Entonces, voy a mostrar aquí como rápidamente, eso es pura electrónica, la compuerta AND se llama una compuerta multiplicadora, pues no voy a tener acá en 7408, que es una multiplicadora, entonces una compuerta que sería A por B, y me se me da la salida, y necesito una 7404. Voy a hacerlo así con pura electrónica básica, para que ustedes vean cómo funcionaría el tema. Eso se llaman las compuertas negadoras, es decir, que si mi entrada es, entonces voy a colocar acá la etiqueta, entonces eso se llama sensor izquierdo, SI, eso se llama sensor derecho. Entonces voy a decir que aquí quien entra, entonces entra sensor izquierdo negado, entonces decir que si aquí entra sensor izquierdo al otro lado, entonces si es un 1, va a salir un 0, eso significa la compuerta NOT. Sensor izquierdo, sensor derecho, entonces si entra un 0,
será un 1, si entra un 1 será un 0. Aquí solo son dos condiciones, hay o no hay voltaje, son las únicas dos condiciones que tenemos. Entonces aquí dice sensor I negado por sensor D negado. Entonces esto sería sensor I, sensor D, aquí sería sensor I negado, aquí sería sensor D negado. Y eso va multiplicado por una compuerta, que se llama la compuerta AND, y entonces tendría esta parte de acá, SI negado por SD negado. Dice más otro arreglo similar a este. Entonces miremos a este arreglo que nos va a copiarlo, y miramos cómo funciona. Entonces, la otra entrada es SI sin negar, es decir, que no va sin, entonces no va a comportar SI sin negar, va directo por la SD negada. Mira, aquí está SD negado. Y esto va sumado con una compuerta OR, que se llama la compuerta 7432, que es una referencia electrónica, cuya función es hacer como las funciones de, o sumisiones que hacer las veces de una suma, listos. Entonces vamos a mirar la tabla que acabamos de hacer, y miramos si nos funciona o no funciona. Entonces vamos a usar un Logic Proof. Entonces, dijimos que vamos a utilizar, o sea, que aquí en la salida, mi salida, entonces aquí tengo mi entrada, entonces mira acá un poquitico. Mi entrada son mis sensores, ¿cierto? Esos son mis entradas. ¿Qué me dicen mis sensores? Me dice que si están en 0, 0, la salida será un 1, que adelante, pues avanzar es un 1. Si está en 1, 0, es decir, si este está en 1 y este está en 0, tendrá que también estar en 1 en la salida, pero si está en 0 y en 1, debe estar en 0, y si está en 1, 1, debe estar en 0. Entonces vamos a mirar cada una de las condiciones. Entonces vamos a ejecutar, y entonces mire que la salida es un 1, esta es la salida. O sea, esto es lo que le va a impregnar al motor 1. Si está este en 1, sigue en 1. Pero si paso este, por ejemplo, a 1, mire que ya es un 0. ¿Por qué? Porque está la combinación 0, 1, que es un 0. Y si está en 1, 1, sigue siendo un 0. De igual forma, voy a replicar la ecuación para el motor 2. El motor 2 tiene lo mismo, solo que cambia, es esta condición acá. Entonces vamos a mirar cómo es la condición. Copiarla. Ahí estoy haciendo con pura electrónica, pero la idea es que ya en la siguiente sesión lo hagamos con código. Si de pronto usted dirá, venga, pues yo no me dijo que era tan difícil este taller, no, pero ¿por qué hace tantas cosas? Pues la idea es que ustedes como que entiendan el principio de la electrónica, pues desde sus orígenes iniciales con compuertas, y ya después miramos cómo lo aplicamos ya con programación. Pero si me da programación sin explicarles cómo funciona, pues sería como un poco irresponsable de mi parte. Entonces voy a colocar acá SI, que es la que se niega, y eso se llama SD. Entonces vamos a mirar cómo quedó la tabla. Creo que quedó la tabla al revés. Esta es mi lógica para el motor de acá, y esta es mi lógica para el motor de acá, ¿cierto? Listos, entonces vamos a mirar. En la combinación 0, 0, ambos deben estar en 1, 1, o sea, el motor 1 y el motor 2. Esto es la salida para el motor 1 y esta es la salida para el motor 2. Entonces, voy a simular. Entonces, mire, cuando estén la posibilidad de 0, 0 va a estar adelante, o sea, avanzando y avanzando. Motor 1, motor 2. Cuando esté en la posibilidad de 1, 0, va a estar en 1 y en 0. Cuando esté en la posibilidad 0, 1, va a estar detenido el motor 1, avanzando el motor 2. Y cuando esté en 1, 1, van a estar ambos detenidos. Mire, entonces ya lo que me queda es conectar mi salida ¿a quién? A mis motores. Entonces ya sé que funciona el circuito, y entonces con pura electrónica básica hemos creado nuestro primer robot. El problema es que necesito comprar una tarjeta para hacer mi robot. Mire que no. Solo componentes básicos. Esta compuerta vale 1.500 pesos, esta compuerta vale 1.500 y esta vale 1.500. Entonces
Pues mire que pues un robot hasta por ahí por un presupuesto aproximadamente de 50.000. Entonces mire que ahí estoy. Avanzando, bueno, aquí me quedó invertido, entonces voy a cambiar aquí la polaridad para que vamos a avanzar hacia el mismo lugar. Entonces, esto es lo que yo tengo aquí, sería mi tarjeta de control o mi cerebro. Eso serían mis sensores y mis actuadores. Entonces, tengo tres partes. Sensores, procesamiento y actuadores. Entonces, mire que ahí en 00 van a avanzar los dos al mismo lugar. Si le doy 1, se frena y va a avanzar este motor porque es el que me va a devolver al curso que llevaba. Entonces, estoy avanzando. Si cambio, freno el motor y el otro continúa avanzando. Y si estoy en 1-1, me detengo. Entonces, mire que a partir de una tabla generé unos movimientos en dos motores. Y ya tengo como la base, por ejemplo, para un motor seguidor empleando electrónica básica. Que claro, yo también lo puedo llevar a una tarjeta de programación y puedo salir al algoritmo. Claro que lo puedo hacer. Y eso es con lo que quiero que miramos en las siguientes sesiones. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Muy complejo el tema? Los escucho, por favor, dejen el miedo. Hasta ahora parece relativamente fácil. No, y lo es. La verdad no es tan complejo como de pronto se pinta. Claro, que depende de hasta dónde yo quiero llegar, pues que puedo yo también irlo avanzando poco a poco hasta llegar a un grado de complejidad alto. ¿Cómo va el resto? No sé, de pronto la parte de binarios, si usted lo ha manejado, pues si no lo ha manejado, pues esta es como la parte de pronto que usted dijeron, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde se sacó esos elementos? Pero pues es pura electrónica digital inicial, que yo puedo empezar desde ahí. Incluso puedo hacer esto con transistores y diodos, perfectamente, que es la base de la electrónica. Entonces, puedo arrancar desde un transistor y un diodo a crear todo ese sistema. O ya puedo irme a lo que de pronto varios conocen, que o han visto, que son unas tarjeticas. Por ejemplo, miremos este. Entonces, yo creo que ustedes todos han escuchado el famoso Arduino, que el famoso Arduino no es más que un microcontrolador, pues que ya tiene una tarjeta comercial predeterminada, pero es un microcontrolador, que lo que yo hago es ya ingresarle un código y él me genera unas salidas. Y ya con salidas, pues ya me queda más frente. Ya me ahorro todo ese circuito, únicamente yo conecto y ya él va a procesar. Pues aquí vemos aquí elementos que todavía no tienen en cuenta, que es la parte, por ejemplo, de potencia. Los motores consumen corriente y esa corriente, pues, debe ser soportada por unos drivers especiales. No, por ejemplo, las compuertas solo soportan salida de 500 miliamperios, igual que el Arduino, pero el consumo de motores puede ser de 2, 3 amperios. Incluso cuando están en los minisumos, cuando hay el choque, se puede subir hasta 5 amperios pico, y entonces mi tarjeta se me dañaría. Entonces ya hay un driver especial que se llama un driver puente H, que es el encargado de darle mayor potencia. Entonces, ese es el principio básico, por ejemplo, para un seguidor de línea, que fue el último robot que vimos. De la misma forma, es casi que se empieza a analizar el minisumo. Entonces, yo ya empiezo, pues ya tengo más sensores, y es lo que empiezo a determinar hacia dónde yo quiero ir, qué quiero hacer, y genero como un estado en mi electrónica. ¿Cómo van hasta ahí? Entonces, ¿ya les puedo pedir que arranquen a diseñar su seguidor de línea o todavía no? Ingeniero William, Sí. no sé si de pronto, pues no sé si yo lo interpreté de esta forma o si de pronto, no sé, bueno, expongo lo que interpreté y es, hay posibilidad de que nosotros compremos los dispositivos y podamos montar el robot ya de una forma real con sus indicaciones en estas 3 charlas. Claro, Inge, eso es lo que yo quiero, pues que ustedes se animen a meterle la mano también a la electrónica y que únicamente no nos quedemos en las charlas, sino que efectivamente podamos llegar al final, que es la construcción de mi robot, que yo pueda de pronto hacer un robot básico,
pero que finalmente empieza a entender los conceptos, y el que le guste de pronto y desee ya seguir trabajando, pues empezamos a vincularnos. Por ejemplo, ya en poco tiempo tenemos un concurso de robótica. Me muestro aquí está. Aquí, estamos cerca a un curso llamado Un Robot. Entonces, que es un concurso de la Universidad Nacional en el tema también de robótica, que incluso, mire, ya es el del 21 al 26 de septiembre. Igual, pues está en la categoría mini sumo, sumo, velocistas. Pues de pronto estamos pues, ya muy encima, pero entonces la idea es que los que quieran participar, los que queramos vincularnos a este tipo de cosas, vayamos montando nuestros prototipos y podamos vincularnos a estos eventos de robótica. Y entonces que de alguna u otra forma participar